Estábamos hablando entonces en el video anterior de las transformaciones urbanas que se producen a partir del proceso que denominamos revolución industrial, que ya sabemos que es un proceso de raigambre económica, pero que también implica una profunda transformación social y una profunda transformación en las maneras en las que esa sociedad se va a comportar en el espacio urbano. Lo que habíamos hablado entonces es que hay toda una serie de nuevas funciones que tiene que cumplir esta ciudad, que se transforma, que es más grande, que en la que vive más gente, y en la que además suceden nuevos fenómenos, entre ellos el trabajo industrial, pero también se producen, digamos, de alguna manera estos acomodamientos, estas reformas de las ciudades, que las llevan a necesitar de nuevas infraestructuras y nuevas formas. Es por eso que surgen requerimientos que tienen, digamos, de alguna forma incidencia en las nuevas tipologías arquitectónicas. Es decir, se van a generar nuevos tipos de edificios que no existían previamente y que están netamente ligados a esta forma industrial, es decir, a la forma de la ciudad industrial. Por un lado, hay buena parte digamos, de la construcción y la tipología que se va a construir tiene que ver con la infraestructura de los transportes. Ustedes saben que buena parte del fenómeno de la revolución industrial se suele entender a partir del desarrollo del ferrocarril, del tren, con lo cual los espacios ligados al sistema de transporte ferroviario van a ser progresivamente más importantes y más grandes, porque de hecho se tienen que poder trasladar tanto las personas como los bienes que se están fabricando. Con lo cual se van a desarrollar entre estas infraestructuras toda una serie de puentes, estaciones de tren, barracas de almacenamiento, es decir, espacios para almacenar aquello que se ha producido. Y esto es importante porque vamos a ver cómo a partir de aquí vamos a ver utilizar también nuevos materiales, es decir, son nuevas tipologías arquitectónicas que ya vamos a ver que no son las únicas, también vamos a ver que aparecen bibliotecas, casas familiares, hay muchas otras nuevas tipologías, pero también se utilizan nuevas formas constructivas. Y esto es importante porque acá también se produce una transformación que no se reduce a cuestiones ornamentales, sino de tipo estructurales. Acá empieza a instalarse y ya nunca más se va la forma constructiva que actualmente tenemos, que es la de los materiales ligados al hierro, el hierro plegado y procesado industrialmente, el hormigón, el acero, el vidrio industrial, es decir, todos productos de la industria que sirven a las formas constructivas modernas. ¿Por qué? Porque son estructuras que ya no se piensan a partir del uso de la piedra, del tallado o de aquello que había sido lo paradigmático o lo tradicional hasta el barroco, vamos a decir, sino que ya estamos en un tipo de construcción que utiliza estas estructuras que funcionan de otra manera. En principio son estructuras que se diseñan en el taller, no se diseñan en el mismo espacio donde se va a construir, que eso no quiere decir que no se tengan en cuenta las características de un espacio. Imagínense que para construir un puente claramente tengo que tener en cuenta cómo es el espacio donde qué tipo de obstáculo va a sortear el puente. Pero son piezas, es decir, se construye por piezas. Son obras que se diseñan íntegramente en taller, se arman por piezas, así como los mecanos, se montan en el espacio. Y así como se montan, se desmontan, se pueden volver reutilizables, ¿no? Es decir, puedo utilizarla para esto y luego la desarmo, es decir, quito esa estructura de bulones y soldaduras con la que armé esa estructura y la reutilizo. Es en el caso de este tipo de construcciones o estas otras, un poco más complejas, pero que tienen que ver precisamente con estas estructuras de sistemas de comunicación que de alguna forma
no estaban tan ligadas a las preocupaciones por la perdurabilidad. Sin embargo, se han dejado, por supuesto, y han pervivido. De hecho, han probado ser tan eficaces en su construcción que han pervivido. Fíjense que es notorio que a pesar de estas innovaciones técnicas, tecnológicas, e incluso esta innovación en el material, lo que se genera es algo que se conoce como estética del hierro. Es decir, es una forma estética que no puede todavía despegarse o no quiere despegarse de estas formas ligadas a la arquitectura del pasado. Fíjense en este caso, y en el anterior también está bastante claro, lo que yo tengo aquí es un puente que está todo construido en hierro, acero, cable pretensado, es decir, salvo este pedazo del puente de Brooklyn que está construido en piedra caliza, lo que yo tengo es cables de acero, hierro, ¿no? Toda una estructura, si la ven, es absolutamente moderna desde ese punto de vista. Y sin embargo, si yo me fijo en la forma, ¿qué es lo que voy a encontrar? En este caso, arcos ojivales, ¿no? En este caso, otro arco ojival un poco menos pronunciado, pero que pareciera armar una especie de arco de triunfo, ¿no? En este otro, un arco de medio punto. Como si para pensar en algo ligeramente bello con este hierro que no les parece todavía un elemento constructivo bello de por sí, tuviesen que de alguna manera adosarle o articularlo a formas ornamentales que vienen de los lenguajes del pasado, del clasicismo, del gótico en este caso, en el caso de New York, muchas de las formas historicistas van a tener que ver con el neogótico. A esto lo van a encontrar en la bibliografía como los revivals o los el neogótico, neoclásico también, por supuesto, pero neocolonial. ¿Por qué? Porque son formas que precisamente ponen el acento en la recuperación de los lenguajes del pasado. Los lenguajes en el sentido, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es de alguna forma utilizar esas formas constructivas del pasado, como puede ser el gótico, como puede ser la Grecia clásica o Roma, pero lo están utilizando de manera decorativa, no están utilizando el sistema constructivo. El sistema constructivo que se está utilizando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como por ejemplo en el puente de Manhattan, es el sistema moderno, es hierro, hormigón, encofrados, es decir, el sistema que prácticamente, con leves diferencias por supuesto, se utiliza actualmente. Y sin embargo, fíjense que la forma ornamental, la forma decorativa, es la que mira al pasado. A esto nos referíamos en el video anterior cuando Chueca dice, la burguesía utiliza el lenguaje del pasado como una especie de pátina o como una especie de barniz que le da prestigio. Construir sus casas con estos lenguajes del pasado, de alguna manera, le permite adquirir cierto prestigio por la referencia culta, la referencia a la historia. Fíjense que esto es interesante de ver y sobre todo recuérdenlo porque lo vamos a ver muy claro cuando veamos el siglo XIX en Argentina y en América, que esto es algo que está funcionando permanentemente. Y de hecho, pregúntense si no es esto lo si no hay algo de esto en la base de la construcción de edificios que no están tan alejados en el tiempo y están muy cercanos en el espacio. Aquellos que no lo hayan visto todavía, fíjense por ejemplo qué pasa con el frente del edificio central de nuestra universidad, ¿qué forma tiene? Fíjense, para quienes no la conozcan, la fachada de la Biblioteca Rivadavia. Bueno, hay que pensar allí cuánto de esto que estamos viendo aquí no está funcionando en la base. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, no nos derivemos. Bueno, ahora, mientras esto está sucediendo, es decir, esta especie de construcción que técnicamente es súper moderna, ¿no? Súper
ligada al proceso industrial, a las formas técnicamente más desarrolladas. Mientras tanto, en términos del lenguaje arquitectónico, no lo puede resolver todavía, es decir, lo resuelve de maneras antiguas, es decir, con la historia. Y sin embargo, esta no es la única manera. Es decir, fíjense las estaciones de vuelta, ¿no? Es un gran arco. Y fíjense por fuera, ¿no? Todos esos arcos ojivales. Hay otras formas. Yo puedo también pensar, y acá esto es interesante porque acá como ya estoy hablando de procesos industriales y de espacios industriales, empiezo a mirar que también tengo que prestar atención a lo que va pasando en la costa este de Estados Unidos y luego en Estados Unidos en general. Lo que empieza a aparecer es que estos nuevos materiales y estas exploraciones con la posibilidad que dan los materiales, piensan que es muchísimo más sencillo poder explorar el material teniendo esta posibilidad de armar y desarmar piezas que si tengo que estar tallando piedras. Con lo cual, estas posibilidades y estas exploraciones van a empezar a promover o a generar propuestas que se alejan cada vez más de esas miradas historicistas, se alejan cada vez más de, de este recurso al ornamento que viene de la historia. Y lo que van a preocuparse básicamente es en tratar de generar otro tipo de construcciones también. Es decir, van de vuelta a esto que decíamos antes de que aparecen nuevas tipologías. Este es el caso, por ejemplo, de lo que se conoce como Escuela de Chicago, que la principal innovación que va a generar y por la cual es más conocida, es un fenómeno muy breve, incluso lo de la Escuela de Chicago, es el rascacielos. Fíjense, es breve pero contundente, porque actualmente todavía utilizamos el modelo del rascacielos. Esto tiene, digamos, algo que ver con la propia historia de Chicago, que es que hacia fines del siglo XIX, 1890, 1889, sufre un gran incendio, porque era muy fácil que estas ciudades antiguas se incendiaran, sobre todo en los sectores que estaban construidos en madera, como en las zonas más, quizás más pobres. Entonces, a partir de ese incendio, debe ser básicamente reconstruida. Y en la reconstrucción se plantea digamos, de alguna manera una concepción de uso del espacio que es completamente diferente. Es decir, se empieza a dividir el espacio y a utilizarlo, y acá es donde aparece el rascacielos, a partir de una lógica organizativa que es profundamente racional. Por eso el rascacielos, por un lado, hace uso y de hecho desarrolla muy bien todas las posibilidades que le dan los medios y estas técnicas constructivas nuevas, como la estructura de hierro y hormigón, el uso del vidrio. Fíjense que lo que van a armar es un espacio, ahora lo vamos a explicar mejor, pero básicamente arman un edificio por plantas a partir de básicamente el sostén de la estructura de hierro y hormigón. La fachada que ustedes ven allí, que es prácticamente toda de vidrio, puede ser toda de vidrio porque no sostiene nada, porque el edificio se sostiene a partir de columnas de hierro y hormigón, de la misma manera que pueden construir un edificio actualmente. ¿Por qué digo que hace uso de un criterio más racionalista? Porque precisamente no solo se está liberando del lenguaje academicista, historicista, ¿no? Es el lenguaje de la antigüedad, no solo se está despojando prácticamente además de todo el adorno, aquello que no sostiene, no lo usan. Vamos a ver cómo esto incide mucho en los desarrollos de la arquitectura posterior, sino que también usan el espacio en una forma que garantice su mejor aprovechamiento. Y su mejor aprovechamiento es mayor cantidad de metros disponibles, ¿no? Entonces lo que hacen es generar una superposición de plantas, ¿no? Acá tengo una planta, segunda planta, tercera planta, como cualquier edificio en propiedad horizontal actual,
Y precisamente esa superposición de plantas lo que permite es que en un mismo terreno que no puedo expandir, pero que, digamos, que tiene unas medidas concretas, yo puedo multiplicar todas las veces que quiera, o que me dé la estructura técnica, todas las veces que yo pueda, multiplico esa superficie del terreno, con lo cual uso ese espacio en su máximo aprovechamiento. Si yo antes allí podría haber tenido solamente una planta, dos plantas como mucho, a partir de esta innovación, que por supuesto está atada de alguna manera o articulada a otro tipo de innovaciones, como por ejemplo, que la hacen posible, como por ejemplo el surgimiento del ascensor, ¿no? Hasta este momento no es que a nadie se le había ocurrido hacer más plantas, simplemente que cuantas más plantas tengo, más necesidad tengo de un sistema mecánico que me eleve sobre esas plantas. Con lo cual empiezan, digamos, a surgir estos rascacielos que por supuesto actualmente a nosotros no nos parecen tan altos porque las digamos, posibilidades técnicas han ido acrecentando, digamos, la posibilidad de mayor altura, pero que para el momento, para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era un gran logro técnico. La otra cuestión es que estos edificios además empiezan a ser utilizados, están diseñados como edificios destinados al mundo económico, es decir, son edificios de oficinas comerciales, son edificios donde trabajan profesiones, o sea, donde se ejercen en profesiones, son edificios algunos destinados a la bolsa o a las actividades financieras. Fíjense que son todas actividades económicas ligadas al mundo precisamente del sistema productivo capitalista, ¿no? Y esta no es la única forma, y me interesa que nos quedemos en esta cuestión, que la Escuela de Chicago, que son una serie de arquitectos muy poquitos, tienen como máxima, de alguna manera, como lema, el rechazar todos los criterios historicistas, pero también, digamos, despojarse de aquellos elementos que tuviesen que ver con lo ornamental en sí. Fíjense que son bastante despojados, es decir, no tienen mucho adorno estos edificios. Hay otros formatos, por ejemplo, digamos, en el caso europeo, que van a compartir ciertas cuestiones con la Escuela de Chicago y en otras se van a alejar. Y estos son lo que vamos a llamar modernismos, así en plural. Los van a encontrar como con distintos nombres dependiendo del espacio geográfico que miren. En Francia y Bélgica se conoce como Art Nouveau. En el norte de España, sobre todo en Cataluña, se conoce efectivamente como modernismo. En Escocia lo van a encontrar como Escuela de Glasgow. En Austria lo van a encontrar como estilo secesión. Hay muchos nombres, pero bueno, quédense con la idea de los modernismos. ¿Por qué digo que tienen cosas en común y cosas en común? Digamos, cosas en común con la Escuela de Chicago y cosas en las que se distancian. Por un lado, se distancian, se encuentran con la Escuela de Chicago, es decir, comparten con la Escuela de Chicago una profunda negación y un rechazo a la pauta historicista, al eclecticismo historicista, al academicismo, a ese uso del lenguaje del pasado, a los capiteles, los frontis, los arcos de medio punto, los arcos ojivales, todo eso lo rechazan profundamente y dicen, no vamos a utilizar eso. En cambio, sí van a proponer toda una idea del ornamento que es distinta. No rechazan el ornamento, sino que lo vuelven un elemento fundamental en otro sentido. Los modernismos, de vuelta, esto es una etiqueta, ¿no? Es una etiqueta grande con la que denominamos toda una serie de fenómenos distintos. Lo que van a ofrecer es una serie de experimentaciones. Y digo experimentaciones porque hasta este momento no habíamos visto nunca intentos tan precisamente experimentales en su individualidad. Cada uno de las construcciones y de los diseños y los proyectos que van a encarar estos arquitectos ligados a estos movimientos modernistas, lo que van
a hacer es generar piezas únicas, tan únicas que no se parecen no se parecen en gran cosa entre sí. Es decir, cada construcción tiene sus propias características y esto tiene que ver precisamente con una de las búsquedas que están generando, porque de hecho esto lo analizan Nieto Alcaide y Antigüedad del Castillo, que es uno de los textos que ustedes tienen para leer. Ellos lo analizan a partir de cuáles son las articulaciones que genera el modernismo. Porque lo que plantean es que ellos están generando, precisamente por su interés en lo ornamental, pero su búsqueda de alejamiento de lo historicista, lo que están generando es un nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje tiene dos características fundamentales. Una es esta de la renuncia a utilizar un lenguaje que ya existiera, con lo cual quedan obligados a generar cosas nuevas, a crear de la nada, es decir, a generar ideas que no se hubieran visto antes. Pero también hay una voluntad de que cualquier cosa que se genere apele o busque un diseño integral en el que confluyan tanto las bellas artes, estas ideas de las bellas artes como las artes académicas, como lo que hasta este momento se llamaban artes decorativas o artes menores. Esto es interesante porque lo que vamos a ver ahora es precisamente cómo cada uno de estos movimientos va a aplicar ciertas nociones medio generales, pero van a ir propiciando búsquedas que los hacen muy diferentes. Ellos están buscando de alguna manera un estilo unificado, pero a su vez lo que están buscando, y esto es importante y por eso les puse estos elementos en la pantalla, es una utilización artesanal y creativa de la innovación. Ellos saben, en este momento es más claro que nunca, estamos a fines del siglo XIX, saben que existen y las posibilidades que dan el uso de estos materiales industriales, el hierro, el vidrio, ¿no? el mismo hormigón que es moldeable, con lo cual se preguntan cuáles son las posibilidades de hacer un uso más artesanal de eso. Es decir, reconocer esos elementos, estos nuevos materiales, pero no utilizarlos de la manera seriada y fabril que se puede utilizar, ya que es lo que se viene haciendo. No utilizarlos de una manera, digamos, seriada, ¿no? Siempre repetitiva, sino todo lo contrario, hacer uso de otro tipo de saberes que también son, digamos, parte del repertorio de muchos de estos arquitectos, saberes que son relativos, por ejemplo, a la carpintería manual, a la joyería, al trabajo en vidrio, al emplomado de cristales, a la cerámica, y acá vamos a ver cómo aparece Gaudí haciendo toda una serie de propuestas que se ligan al uso de algo que es súper regional en el norte de España, que es el uso de los cerámicos y de los azulejos. Hay diferencias, por supuesto. Hay toda una serie de propuestas, como la francesa o la belga, que lo que hacen es apelar a lo vegetal, se dice, ¿no? Apelar a formas que recuerdan mucho las formas de la naturaleza, tanto las formas de las plantas o de los animales, como, por ejemplo, las formas femeninas, ¿no? Están muy preocupados o muy interesados en generar esas figuras curvas, elegantes, estilizadas, ¿no? Que tienen tanta vinculación con la mirada sobre el cuerpo femenino bello en ese momento, como con la idea de las plantas o de la biología. Fíjense que esto lo van a llevar a la producción y al diseño inicial de
toda una serie de elementos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata este diseño integral es de crear un espacio en el que todos los objetos, que a su vez son objetos únicos pensados para ese espacio, formen una unidad espacial coherente, es decir, que todo tenga que ver. Entonces, lo que se va a producir, y presten atención a esto porque esto lo van a recuperar algunas de las vanguardias luego, lo que se va a producir es un diseño que atiende y utiliza la misma pauta tanto para la construcción de la casa como para la construcción de los muebles que van a ir dentro de la casa, como para la construcción de la vajilla o, como este caso, la LIC, que terminó haciendo un prendedor, una especie de broche digamos, para ponerse sobre la ropa, que recuperaba las ideas, digamos, de la casa, de la casa que se había construido a los dueños de este espacio, ¿no? Esto es sumamente interesante también porque lo que vamos a ver es que se generan opciones que tienen que ver también con un mejor aprovechamiento del espacio. La casa Tassel, que construye Víctor Horta en Bruselas a fines del siglo XIX, también recurre a esta idea de lo vegetal, de las formas curvas, elegantes, y también, y esto es importante, hace un uso muy inteligente de los materiales industriales. La diferencia es que los usa artesanalmente. ¿Y por qué digo que hace un uso inteligente de estos materiales? Es porque en este caso, y acá el ejemplo de esta columna es clarísimo, es una columna de hierro que a su vez parece como una especie de planta que se abre arriba. Ahora, esto no es ornamental. Esa columna es parte de la estructura de la casa. No está decorativamente, lo mismo que esta otra. Es parte de la estructura de la casa, con lo cual, fíjense que la repite, ¿no? Con lo cual, lo que yo estoy viendo es un uso diferente de materiales industriales y un uso diferente que se aleja de digamos, de la pauta historicista, del lenguaje historicista, y que crea nuevas formas a partir precisamente de esa búsqueda de un diseño integral, ¿no? Fíjense que en esta casa todos los pisos, que incluso estos pisos son también hechos con mosaico, que es una tradición también europea, todos estos pisos repiten ese motivo, esto que le llaman golpe de látigo, ¿no? Esa forma curva que parece que hace curva y contracurva, y eso se repite en el techo, se repite en la puerta, es decir, fíjense, la escalera, ¿no? La baranda de la escalera, y todo eso tiene que ver precisamente con esa búsqueda de la integración del diseño. En el caso de Gaudí, por ejemplo, en Cataluña, sobre todo Barcelona, la mayor parte de las obras de Gaudí están en Barcelona. Lo que vamos a ver es también una preocupación por este uso artesanal de los elementos, este uso artesanal, digamos, ligado incluso a la recuperación de un oficio muy difundido en Península Ibérica, que es el uso de los mosaicos, y entonces eso le va a permitir a él también hacer uso de la curva, también la recuperación o la alusión a lo vegetal, fíjense, más que a lo vegetal, a lo orgánico, fíjense las formas curvas, ¿no? Toda la carpintería de las ventanas es en madera, todo, es decir, hay un uso muy consciente de la artesanía, ¿no? Pero también lo que va a usar Gaudí, y de hecho buena parte de su obra está ligada a eso, y de hecho su obra, digamos, lo que se considera su obra maestra, que es la Sagrada Familia, se estructura precisamente a partir de eso, es el problema de la luz. Los reflejos de la luz, la refracción de la luz, y de hecho por eso, fíjense que esta fachada, no se nota mucho acá en esta foto, pero está toda recubierta de teselitas que, dependiendo la hora del día y el reflejo del sol, brillan de una manera diferente. Al interior también hay un tema con la luz, que incluso lo llevó a hacer estos, digamos, estos cielos rasos, de tal forma que la luz misma juega haciendo luces y sombras.
y en el patio interno, mayormente estas son casas de viviendas, viven personas, o sea, son casas residenciales, con lo cual tienen muchos de los espacios ligados precisamente al habitar, ¿no? Este es digamos, el pulmón de luz de la construcción hacia donde dan estos aventanamientos, y fíjense lo que hizo de este lado, que es recubrirlo de distintos mosaicos con, digamos, distintas tonalidades de un mismo color, es decir, juegos de la luz sobre el color, precisamente buscando que en la parte inferior, donde menos luz llega, haya más claridad. Estas no son las únicas maneras, de hecho, esta búsqueda de lo curvo y de lo, digamos, de lo estilizado y de lo vegetal tiene formas diferentes en la parte más, digamos, más ligada a la parte norte de Europa. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en la escuela de Glasgow, cuyo referente máximo es Charles Mackintosh, que él, su esposa, su cuñado, generaron como una especie de pequeño movimiento en Glasgow hacia fines del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, y generaron también búsquedas, digamos, ligadas a lo orgánico o a lo vegetal, pero más, digamos, enfocados en ver las posibilidades de geometrizar esas formas, de estilizar esas formas hasta llevarlas a la geometría. De hecho, si me fijo, por ejemplo, aquí lo que hay es una rosa, y es una rosa que está ligada precisamente a una representación geométrica, ¿no? De vuelta aquí, buena parte de esto que voy a ver en Mackintosh cumple las mismas digamos, las mismas pautas que lo que podía ver en el Art Nouveau. La diferencia está precisamente en que en vez de predominar la línea curva, predomina la línea recta, y que también puedo encontrar esta misma idea donde la búsqueda central es la del diseño integral. Fíjense que en este espacio lo que yo estoy viendo es como todas las partes todos los elementos que van a ser utilizados dentro del espacio cumplen con la misma lógica del diseño. A excepción de este radiador, que por supuesto es absolutamente moderno y no tiene nada que ver con la obra original. Fíjense las sillas, ¿no? Que tienen un patrón que puedo volver a encontrar aquí, ¿no? La representación de la rosa, que la puedo encontrar en la lámpara, pero también la encuentro en esténciles en la pared. Los cierres de las ventanas, el mobiliario, fíjense, ¿no? Esto es como una especie de perchero, la mesa, digamos, de centro. Si yo pudiese girar, vería la cama, todo tiene que ver. Y de hecho, la casa íntegra se construye pensando en que emule o que se parezca a una estructura vegetal viva. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la planta superior. Fíjense, es blanca, da la luz, ¿no? Y en la planta inferior nos encontramos con las raíces, ¿no? La planta inferior es más oscura, la luz llega más difusa, y sin embargo me vuelvo a encontrar con el mismo patrón del diseño. De vuelta, estas especies de reticulados. Fíjense que esta mesa la puedo comparar con esta otra o con esta otra. Las lámparas repiten el patrón, digamos, de la rosa. Esto es algo que hace, digamos, a esta búsqueda del diseño integral, a esta concepción de pensar todo el espacio en conjunto. Fíjense en el suelo, de vuelta a esas líneas y el reticulado, ¿no ven? Y esto es fundamental, dicen Nieto Alcaide y Antigüedad del Castillo, porque dicen que el modernismo responde tanto a la voluntad de consolidación de la burguesía, es decir, estas eran casas que encargaba también la burguesía, ¿no? La burguesía industrial que estaba creciendo en su poder económico, y
son casas donde es evidente que el costo de manufactura es muy alto y entonces pueden pagarla y entonces se vuelven elementos claramente distinguidos. Pero también responde a la creencia en los valores del progreso. Dice, se vincula a la voluntad de, digamos, de alguna manera, de mostrar el poder burgués, pero sobre todo también mostrar cierto desprendimiento o cierta, digamos, alejamiento de la mirada tradicional y la referencia histórica. Es presentar a la burguesía, de alguna manera, como el sujeto, digamos, que va a transformar la historia, que va a transformar el mundo, no el sujeto que mira al pasado. Lo que se suele decir también de los modernismos es que son de alguna manera evasivos. Cuando se habla de arte evasivo se suele plantear formas del arte que de alguna forma, que digamos, en cierto punto se desprenden o eligen desatender sus relaciones con lo real. Y del modernismo se dice que es evasivo porque se desprende del pasado, básicamente, de esa presión por digamos, por la pauta histórica, pero también se desprende del futuro. Es decir, la idea que ya se está haciendo visible en estas ciudades muy cosmopolitas, industrializadas, la idea clara del conflicto social que se está haciendo visible y que genera dudas e incertidumbres, la van a dejar por fuera. Es decir, se van de alguna manera van desconectando estas premisas estéticas y del diseño de la realidad de la ciudad moderna. Y esto vamos a tenerlo muy en cuenta porque esto de alguna forma está dando la punta o el puntapié inicial a algo que vamos a observar en clases subsiguientes, que es la conciencia cada vez mayor en que el lenguaje artístico en definitiva es un lenguaje y que es autónomo de las formas a las cuales va a representar.